analicemos el concepto de función de distribución de probabilidades. Hasta el momento lo que tenemos es que los fenómenos o experimentos aleatorios los representamos matemáticamente por medio de un espacio de probabilidad y luego sobre este espacio de probabilidad podemos definir una variable aleatoria. Bueno, podemos definir tantas como queramos, ¿no? Pero supongamos que esta x es una de tantas variables que definimos. Acuérdense que la regla de correspondencia la determinamos nosotros, cuantificamos los resultados del experimento aleatorio como nos resulte conveniente, y esta definición nos induce un nuevo espacio de probabilidad, en donde el espacio muestral ahora es el conjunto de los números reales. El lugar del espacio de eventos lo ocupa el sigma álgebra de Borel en los reales, y finalmente se induce una medida de probabilidad que denotamos P sub x y que ya discutimos en otro video. Bien, aquí hay un pequeño inconveniente, ¿no? Si bien el objetivo de esta medida de probabilidad P sub x es poder hacer cálculo de probabilidades en relación a la variable aleatoria x, ¿no? Al igual que esta medida de probabilidad P, que es para calcular probabilidades de eventos que pertenecen al espacio de eventos, notemos que ambas medidas de probabilidad tienen por dominio un conjunto que es una clase o colección de conjuntos, ¿no? En el caso del espacio de eventos, pues es una clase o colección de subconjuntos de omega. En el caso del sigma álgebra de Borel, pues es una clase o colección de subconjuntos de los números reales, ¿no? Y si bien ambas medidas de probabilidad tienen por codominio el intervalo cerrado 0,1, pues al tener por dominio una clase o colección de conjuntos, pues se nos dificulta un poco poder, por ejemplo, visualizarlas, ¿no? Es decir, al no ser una función que va de los reales a los reales, sino de otro tipo de conjuntos más abstractos, pues no tenemos forma de graficarlas ni de aprovechar todos los resultados que tenemos en matemáticas para trabajar con funciones de los reales a los reales. Muy bien. Esto tiene una solución, ¿no? Para poder trabajar con un tipo de función un poquito más manejable que estas P sub x, ¿no? Recordemos la definición del sigma álgebra de Borel en los reales, que es el sigma álgebra generado por los intervalos abiertos. Vamos a definir una nueva clase de subconjuntos de los reales. Le vamos a llamar la clase J. Y esta clase J es la colección de todos los intervalos que tienen esta forma, ¿no? De menos infinito a t, cerrado por la derecha, ¿no? Así que a cada x número real, pues le podríamos construir un conjunto J sub x, ¿no? Que sería intervalo menos infinito a x, cerrado por la derecha. Bien. Pues un teorema que, bueno, quizás hayan demostrado en su curso de probabilidad 1, y si no, no importa, seguramente lo demostrarán en el curso de probabilidad 2. Y resulta que el sigma álgebra de Borel, que el sigma álgebra generado por esta clase J es igual al sigma álgebra de Borel. Acuérdense que los borelianos, los elementos del sigma álgebra de Borel, los podemos pensar como casi cualquier subconjunto de los reales que se nos pueda ocurrir, salvo unos pocos raros ahí. Pero bueno, ese es nuestro concepto informal de boreliano. Que por definición el sigma álgebra de Borel sea el sigma álgebra generado por los intervalos abiertos, quiere decir que cualquier boreliano se puede expresar en términos de una cantidad cuando más numerable de operaciones de conjuntos con intervalos abiertos, ¿no? Ya sean uniones, intersecciones, complementos, diferencias, etcétera. Bueno, este teorema, no vamos a discutir los detalles de su demostración, nos dice que lo mismo sucede con la clase J. Es decir, que cualquier booleano también se puede expresar en términos de una cantidad cuando más numerable de operaciones de conjuntos con intervalos de este estilo. Ustedes dirán, bueno, pues, pero ¿qué se gana? ¿Qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante de esto es que los elementos del sigma álgebra Borel bajo esta óptica se generan con intervalos que requieren
dos datos para quedar definidos, ¿no? Si aquí estos intervalos abiertos, pues necesito conocer el valor de A y el valor de B para que quede especificado. En cambio, los elementos de esta clase J solo necesitan un dato para quedar definidos, ¿no? Es decir, el extremo izquierdo del intervalo pues es siempre menos infinito. Entonces, con menos información, podemos construir exactamente los mismos conjuntos. Ahorita vamos a ver un poco más adelante por qué esto es una ventaja importante, ¿no? Pero bueno, ¿qué consecuencia tiene este teorema? Este teorema implica que entonces basta saber calcular la P sub X de los elementos de la clase J. Podemos pensar que los elementos de la clase J pues generan todo el sigma álgebra de Borel, ¿no? Pensémoslos, digamos, como una base de todo el sigma álgebra de Borel, ¿no? Entonces, basta con que sepamos calcular la P sub X de los elementos de la clase de J y automáticamente veremos que podremos calcular la P sub X de cualquier boreliano. Bien, entonces vamos a ver cómo calcularíamos esto. Entonces, si X es cualquier número real específico que escojamos, pues la P sub X de JX, ¿no? Sería la P sub X de un intervalo de la forma menos infinito a X cerrado por la derecha. Luego recordemos que la P sub X es la probabilidad de la imagen inversa de ese conjunto, ¿no? Como lo vimos en un video anterior. Y luego escribimos la definición, o bueno, recordando la definición de imagen inversa. La imagen inversa de este conjunto es todos los elementos de omega, tales que x de omega cae en este conjunto, ¿no? Pero decir que x de omega cae en este conjunto, en este intervalo menos infinito de x, es lo mismo que decir que x de omega sea menor o igual que x, ¿no? Entonces, la P de x de cualquier elemento de la clase J, ¿no? Pues es la probabilidad del conjunto de todos los elementos de omega que cumplen que x de omega sea menor o igual que esa x dada, ¿no? Es un número real. Y bueno, en la notación ya muy simplificada, pues en lugar de escribir todo esto, se escribe la probabilidad simplemente de que x sea menor o igual que x minúscula, ¿no? Entonces, esto nos lleva a poder construir o a definir una función que a cada x número real le va a asociar la P sub X de JX, que realmente es esta probabilidad. Entonces, esto nos lleva a definir una función que la vamos a denotar F mayúscula sub X, y que va a tener por dominio los reales, porque pues esta X que tenemos acá es cualquier número real, ¿no? Y el codominio pues va a ser el intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque se le asocia una probabilidad, la P sub X de JX, que resulta ser esta probabilidad, ¿no? Entonces, esta función F sub X de X, que calcula las probabilidades de X menor o igual que X minúscula, pues resulta importante porque con ella ya vamos a poder calcular la probabilidad de cualquier boreliano. Y entonces resulta tan importante que le damos un nombre específico, y es justamente a esta función F mayúscula sub X a la que se le denomina función de distribución de probabilidades para la variable aleatoria X, ¿no? Y tiene pues ventajas evidentes sobre la P sub X que ya hemos discutido, ¿no? Es más sencilla porque, vean, recuerden que la P sub X pues, tiene por dominio el sigma álgebra de Borel en los reales, ¿no? Una colección de subconjuntos de los reales, y bueno, esta no la podríamos graficar. Esta sí, al ser una función de los reales al 0,1, pues de entrada la podemos graficar, y de entrada podemos echar mano de todas las matemáticas que conocemos para trabajar con funciones de los reales a los reales, ¿no? Y además calcularla pues también es relativamente sencillo, ¿no? Simplemente tenemos que calcular la probabilidad de este tipo de intervalos, ¿no? Del tipo menos infinito a x, ¿no? Y ya podemos tener esas probabilidades, ¿no? En contraste con esta, que hay que calcular la probabilidad de una imagen inversa de un boreliano arbitrario. Y ahora sí puedo explicar por qué es más conveniente trabajar con la clase J. Es decir, en el slide anterior dijimos, el sigma álgebra de Borel en los reales pues se puede generar con los intervalos abiertos o
de acuerdo a este teorema, con los intervalos de menos infinito a t. Pero si trabajamos con los elementos de la clase J, gracias a que nada más requiere un valor para quedar determinado este intervalo, es que lo que ahora llamamos función de distribución es una función de una sola variable. Si nosotros quisiéramos definir este mismo concepto con los intervalos abiertos, que requieren dos datos, pues entonces tendría que ser una función bivariada, ¿no?, en lugar de una función univariada. Y si de todas maneras vamos a lograr lo mismo con ambas funciones, pues entonces nos quedamos con la que sea más sencilla. Muy bien. Y bueno, ya vistas las ventajas que tiene esta función, pues veamos que efectivamente podemos calcular la probabilidad de cualquier boreliano con ella. Por ejemplo, tomemos el intervalo semiabierto A, B, ¿no?, que evidentemente no es un elemento de la clase J, porque pues no es de la forma menos infinito a t, ¿no? Sin embargo, notemos que este intervalo se puede escribir como la diferencia de estos dos intervalos, ¿no? Y estos dos intervalos, por separado, el menos infinito a b y el menos infinito a, sí son elementos de la clase J, ¿no? Entonces, si queremos calcular ahora la p de x de este intervalo semiabierto a, b, pues simplemente aplicando las propiedades de las medidas de probabilidad, como este conjunto es subconjunto de este que está acá, pues entonces la probabilidad de la diferencia es igual a la diferencia de las probabilidades. Y vean ustedes que esta P sub X ya se calcula sobre un intervalo de la clase J, también, y entonces pues simplemente esto sería f de x de b menos f de x de a, ¿no? Y así en general prácticamente cualquier boreliano se va a poder reexpresar en términos de intervalos de la clase J, y entonces se va a poder calcular su probabilidad en términos de la función de distribución. Por eso es que es tan importante. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos hasta el momento? Bueno, da un fenómeno aleatorio y su espacio de probabilidad que lo representa, definimos alguna variable aleatoria sobre ese espacio de probabilidad, nos induce un nuevo espacio de probabilidad, ¿no?, e induce una medida de probabilidad P sub X, pero bueno, esta es un poco complicada de trabajar, pero ya vimos que con que tengamos la función de distribución, que sí es una función que va de los reales a los reales, entonces podemos trabajar claramente con el cálculo de probabilidades que requerimos, ¿no? Y bueno, y ustedes recordarán de su curso de probabilidad 1 que las propiedades generales que tiene una función de distribución son tres, ¿no? Primero, que es una función monótona creciente, que es una función continua por la derecha, y que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es 0 y cuando x tiende a más infinito es igual a 1.